siguiente programa es para todos. Televidentes, un saludo, gracias por conectarse con nosotros y bienvenidos a este espacio que realizamos desde UPAN Televisión para ustedes. Al Derecho es un programa en el que, en compañía de un abogado, de un profesional del derecho, hablamos de esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy traemos un tema de actualidad igual al de la emisión pasada, donde hablamos de la ley de borrón y cuenta nueva. En esta emisión estaremos hablando de la ley de desconexión laboral, un tema que se tocó en el año 2021 y que está actualmente en vigencia. Para abordar este tema nos acompaña el profesional Eugenio Sánchez Herrera, a quienes ustedes ya conocen. Eugenio, un saludo y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Y como siempre le he dicho a este canal local, en todo lo que desde la oficina de trabajo podamos ayudar a adelantar todos estos programas y canales de información, pues con mucho gusto estaré atendiendo sus invitaciones. Muchas gracias, Eugenio. Vamos a iniciar y a entrar en materia con nuestro tema del día, ley de desconexión laboral, e iniciemos por explicar qué debemos entender por esto. Mire, entonces la desconexión laboral de pronto es un concepto que se introduce como en la legislación a raíz de lo que pasó en el año 2020 con el asunto de la pandemia. De un momento a otro entonces, como se cerró todo el país, por decirlo de alguna manera, todas las actividades se cerraron, pero no se podía cerrar la actividad de las empresas. La mayoría de las empresas se vieron abocadas a seguir prestando o adelantar su actividad con los trabajadores desde sus casas. Eso llevó entonces a que se exploraran una cantidad de maneras o de formas de cómo se iban a seguir pues prestando los servicios los trabajadores a sus empleadores, y se llegó a esta situación de lo que se llamó el trabajo en casa, que era seguir prestando o seguir cumpliendo el contrato de trabajo que cada trabajador tenía con su empleador, pero ahora desde la casa. Implicó entonces acondicionar espacios nuevos en el hogar, unas nuevas dinámicas familiares que empezaron a vivir los trabajadores, porque se empezaron a confundir los espacios familiares con los espacios laborales. Al principio parece ser esto generó una situación en la que el trabajador no tenía claro cuál era el tiempo que tenía a disposición para el empleador y cuál era el tiempo para su vida familiar. Se saca entonces una ley en el 2021, que es la ley de trabajo en casa, y en esa ley se introduce el concepto de la desconexión laboral, como el reconocimiento o la garantía para el trabajador que estaba en esa modalidad de trabajo en casa, de que por lo menos en algunos horarios que no eran horarios laborales no se le dieran órdenes o no se le dieran instrucciones al trabajador. Eugenio, con esa ley de trabajo en casa se suele confundir mucho ese término con el del teletrabajo. Sí, no, a ver, el del teletrabajo ya era una ley que venía desde el 2008, era una modalidad de contrato de trabajo mediante la cual yo presto mis servicios a través de medios de tecnologías de la información, ¿cierto? Pero ya se está regulado y de hecho era una modalidad de trabajo que se trató de implementar porque tiene muchos beneficios tanto para la productividad como para el trabajador. Pero si bien la ley de teletrabajo ya estaba reglamentada desde el 2008, pues no tenía este concepto de la desconexión laboral, porque digamos que para la ley del teletrabajo es de su naturaleza que
que el servicio se preste a través de estos medios digitales, de tecnologías de la información. Sí regula de pronto el tema de la jornada de trabajo, cuánto es la jornada de trabajo, pero todavía no se habla del concepto de la desconexión laboral. Digamos que el concepto aparece más ahora con la pandemia, con la nueva situación de que muchos trabajadores se vieron en la necesidad de irse a trabajar en las casas. Y entonces eso empieza a generar una cantidad de confusiones, cuál es mi jornada de trabajo y cuál es mi espacio para mi vida familiar, porque como confluían en el mismo lugar las dos órbitas, por decirlo de alguna manera, entonces empezaron a presentarse estas situaciones. La ley entonces, la ley de trabajo en casa introduce de manera como un criterio de aplicación de la ley, la desconexión laboral, porque ya empieza a identificarse ahí el problema. Pero lo que hace esta nueva ley de desconexión laboral es extender ese derecho, esa garantía para todos los trabajos, ya no solamente para el trabajo en casa, sino para cualquier modalidad de relación de trabajo. ¿Qué nos establece, Eugenio, entonces esta ley de desconexión laboral? Bueno, entonces la ley de desconexión laboral se establece entonces como el derecho que tiene todo trabajador o servidor público, porque la ley se expide tanto para el sector privado como para el sector público. Entonces es el derecho que tiene todo trabajador o servidor público a no ser contactado para asuntos de trabajo, para asuntos que tienen que ver con la órbita de su trabajo, en los espacios fuera de la jornada de trabajo, por ningún medio, ni digital o de cualquier otra, por ningún medio de herramienta, ninguno, digital ni ninguno. Entonces yo no podría dar instrucciones al trabajador por fuera de su jornada de trabajo, ni en sus tiempos de descanso, ni en sus vacaciones. Es decir, es el derecho a no ser contactado para asuntos de mi trabajo por fuera de mi jornada laboral. Básicamente en eso se... Podemos decir, Eugenio, entonces, que uno de los argumentos, como usted nos lo mencionó, que se dio o se presentó con esta ley, es ese asunto de la pandemia que agudizó mucho más esa carga laboral, que todo lo teníamos en el mismo espacio, familia, trabajo, y entonces no sabíamos cómo diferenciar esos tiempos. Sí, seguramente eso y de alguna manera también la irrupción en la vida cotidiana de estos dispositivos, ¿cierto?, de redes sociales y la inmediatez entonces que generan las redes y todas las aplicaciones de tecnologías de la información, que entonces de alguna manera creó una permanente conexión entre empleadores y trabajadores o compañeros de trabajo. Digamos que sí, la situación aflora por el fenómeno o por la contingencia de la pandemia. Ahí aflora esa situación nueva que también se empezaron a identificar desde estudios de universidades y de sectores de la salud, que esa nueva situación y ese incremento de pronto de la carga laboral que se le está presentando a los trabajadores por estar en su casa empezó a generar problemas de estrés ocupacional, problemas de salud. Entonces la primera medida que se hace en la ley de trabajo en casa es de introducir el concepto de desconexión laboral. Ahí, para esa modalidad de trabajo, dice, fuera de la jornada de trabajo, a mí no me pueden dar instrucciones, órdenes, nada relacionado con mi contrato de trabajo. Pero lo que hace la ley, esta nueva ley de desconexión laboral, es extender esa garantía a todas las modalidades de trabajo, independientemente de que mi trabajo sea en casa o no. Es porque, y al parecer, porque es que realmente la situación no se presentaba solamente con el trabajo en casa, es una situación que se estaba presentando para todos los trabajadores. Es muy común que si yo me voy para mi casa, y yo siempre, en el sitio donde esté, siempre tengo este dispositivo, pues para mi empleador va a ser muy fácil mandarme la instrucción, la orden, está conectado, todo. Sí, porque como ya ninguno hoy en día nos separamos de este aparatico, entonces también previendo esa situación que no solamente se está presentando en el trabajo en casa, sino que es una situación
ya corriente, muy común en el orden de las relaciones de trabajo, lo que hace la ley es regularlo para todas las relaciones de trabajo. Eugenio, podemos decir que la idea principal de esta ley es respetar y garantizar esos tiempos de descanso del empleado y no agobiarlo con trabajo cuando está como en otras actividades. ¿Tiene otras repercusiones en la vida o en los derechos del empleado? No sé, usted lo mencionaba, el aspecto mental, el aspecto familiar. ¿Qué otros conceptos establece esa ley? Entonces, pues, digámoslo así, como la ley de desconexión laboral se crea como el reconocimiento, podría decirse así, de un nuevo derecho para el trabajador. No, expresamente no se desea en ninguna norma que por fuera de la jornada de trabajo pues no se le podían dar instrucciones o órdenes al trabajador, pues no se hacía porque es que anteriormente cuando el trabajador salía de su trabajo, pues ya supongo yo el empleador no sabía dónde estaba. Con este aparato siempre lo va a tener al alcance. Entonces se estaba abusando de eso. Entonces la ley se establece como un derecho y pone límites a lo que es mi jornada de trabajo, lo que son mis tiempos de descanso y lo que es mi tiempo dedicado para el trabajador. Esos límites se venían desdibujando por este artefacto. Entonces lo que hace ahora la ley, entonces lo crea como un derecho, pero adicionalmente también impone unas nuevas, digamos, las obligaciones a los empleadores de que adopten la desconexión laboral como una política. Todas las empresas deben adoptarlo como una política interna y concordante con eso, pues adoptar unas medidas que efectivamente garanticen que en la empresa se está respetando los tiempos de desconexión laboral o los tiempos de descanso del trabajador. Exactamente, usted menciona, esta ley establece un derecho, pone límites y esto tampoco implica que los empleados vamos a dejar de trabajar o a ignorar cualquier orden que nos den. ¿Qué condiciones plantea esta ley entonces para hacer cumplir y establecer esta ley de desconexión laboral? Ok, listo. Entonces, mire, sí, lo que usted dice, claro, mi subordinado, yo como trabajador, pues como la característica del contrato de trabajo, la subordinación. Pero yo soy un subordinado en la jornada de trabajo y yo debo seguir cumpliendo con mis obligaciones dentro del contrato de trabajo. Es que, a ver, yo lo entendería, no cambia la estructura, la ley no cambia la estructura general de un contrato de trabajo. Simplemente lo que hace la ley es delimitar la facultad de subordinación que tiene el empleador sobre el trabajador. Es un poquito volver a lo de siempre, pero fijar los límites. Entonces, como le decía, es un fenómeno que se está presentando no solamente en el trabajo en casa, sino que ahí estaba latente siempre, desde que empezaron a existir las redes sociales y todo, se fue, como yo le decía ahora, desdibujando esos límites. Apareció así, de pronto afloró ahora con el tema de la pandemia. Lo que hacen entonces los legisladores es como ir adaptando, pensaría yo o interpreto yo, la nueva situación de estos medios virtuales, pues acondicionándolas a las relaciones de trabajo. Entonces, obviamente, se expide la ley, crea el derecho, pero también la ley trae esas herramientas para garantizar que el derecho se cumple. Uno, entonces, lo que se llama la política de desconexión laboral, que es más como yo lo interpreto como un código de ética que debe adoptar cada... ¿Obligatorio para las empresas? Sí, pues obligatorio, pero es una forma, o sea, la ley le está diciendo, señor empleador, usted adopte su política es que haga expresa, dígale a los trabajadores y póngalo de manera expresa qué es lo que va a hacer esta empresa para garantizar la desconexión laboral. Dígales, publíquelo, póngalo en alguna parte donde le está diciendo, en esta empresa se respeta la política de desconexión laboral. ¿Y cómo lo hacemos? La ley le indica, por lo menos, a través de 3 mecanismos que se comprometen a implementar para garantizar
el cumplimiento de la desconexión laboral. Y adicionalmente la ley también trae como consecuencia y dice que si el empleador no observa, no respeta la ley de desconexión laboral, pues se entenderá eso como una conducta de acoso laboral. Eugenio, vamos a hacer una pausa en nuestra conversación, vamos a ir a mensajes institucionales y ya regresamos a seguir hablando del tema del día de hoy, que es desconexión laboral. Se me aceleran los latidos, yeah, se me aceleran los latidos. Báilame de medio lado, anda, no te quites, muestra todo tu tumbao y tu calentura. AUPAN, la televisión de los andinos. No te quites, muestra todo tu tumbao. Televidentes, seguimos aquí en Al Derecho y continuamos hablando con el profesional Eugenio Sánchez Herrera acerca de esta nueva ley de desconexión laboral. Eugenio, ya veníamos hablando que esta ley garantiza unos derechos para el trabajador en cuanto a su tiempo de descanso, pone unos límites en la jornada y en los deberes laborales, pero toda ley también plantea unas excepciones. ¿Qué plantea esta? Bueno, en el caso de la desconexión laboral, pues trae tres excepciones que siempre han estado ahí en la ley. Para los empleados de confianza y manejo, pues definitivamente siempre la ley lo ha dicho así, los empleados de confianza y manejo de las empresas son, por la naturaleza del cargo, por las funciones que cumplen dentro de una empresa, pues se entenderá que esos trabajadores uno puede, pues en el momento en que requiera alguna situación de él, puede hacerlo. Es decir, si yo a mi administrador o a mi gerente por alguna situación rápida necesito contactarlo a las 10 de la noche, podría hacerlo perfectamente. Entonces, para los empleados de confianza y manejo, que no tienen regulación de horas extras, que podríamos decir una disponibilidad permanente, podría decirse. También para trabajadores que por disponibilidad, por la disponibilidad se requieren también en cualquier momento darles una instrucción, en fin, que tiene que ver con trabajadores que se desempeñan en los organismos de socorro, Fuerzas Armadas, ese tipo de trabajadores o trabajadores con los cuales es clara la disponibilidad. Hay sectores de la economía en comunicaciones, algunos trabajadores, diría yo, por ejemplo, de servicios públicos domiciliarios, ese tipo de trabajadores que necesitan, que ya tienen una disponibilidad pactada, y también en los casos de fuerza mayor o caso fortuito de una empresa, que también pues eso es claro y la ley, la legislación laboral siempre lo ha tenido. Yo por casos de fuerza mayor podría pues dar una instrucción o disponer del trabajador en cualquier momento. Estas son como las tres excepciones básicas. ¿Y esas condiciones que usted menciona ya están como pactadas previamente en ese contrato de trabajo? Seguramente que sí, es decir, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de confianza y manejo, normalmente se pactan en el contrato de trabajo, o también es la misma norma la que establece por la naturaleza del cargo o el área en el que se desempeña dentro de una estructura organizativa de una empresa algún trabajador, pues que se puede establecer, por ejemplo, que es de confianza y manejo. Y la ley aquí también la excepción la hace clara también, trabajadores que estén en organismos de socorro y de fuerza pública, lo señala expresamente
Eugenio, ya mencionamos los aspectos técnicos y lo que contempla esta ley de desconexión laboral. Ahora vamos a los detalles y a hacer ejemplos para que nuestros televidentes nos comprendan más este asunto y esta nueva ley. ¿Qué pasa o qué plantea esta ley en cuanto a esas líneas o aspectos en los que ese jefe no puede llamar al empleado? Digamos que la ley lo que pone claro es fijar la jornada de trabajo, ¿cierto? No solamente la jornada de trabajo, sino también los tiempos de descanso. Si yo estoy haciendo uso, pensemos por ejemplo en unos días por compensatorios, me deben unos días, me dan unos compensatorios, en esos días no podría pues contactarme el empleador a través de ningún medio o en vacaciones. Y también en el diario, en la ejecución diaria del contrato, en la jornada de trabajo. Cuando esté establecida la jornada de trabajo, mi horario de trabajo, ahí es claro que entonces, una vez terminada mi jornada de trabajo, casi que lo que la ley le está prohibiendo es eso, el uso de estas herramientas de tecnología. O inclusive uno podría pensar también cómo está redactada la ley, que podría ser un espacio en el que coincidimos algunos trabajadores y el jefe por fuera de la jornada de trabajo, ahí de manera presencial con él, sentados en una reunión, pues tampoco podría, tal y como está redactada la ley, uno podría decir, no, ya salimos de trabajar, estamos aquí descansando y toda la cosa, aquí ya no existe el trabajo. Entonces, en ese momento, pues no me puede dar órdenes, pero tampoco interpretar así tan a rajatabla la norma. Uno entiende es que eso no se vuelva una práctica, que no se vuelva una práctica del empleador. Eventualmente podrá pasar que a uno, así no esté en la categoría de los trabajadores que están exceptuados en la aplicación de la norma, pero eventualmente va a pasar por alguna circunstancia muy especial, podría interpretarse que es una fuerza mayor, pero es eso, básicamente lo que busca la ley es acabar con esas prácticas que, vuelvo y le digo, se habían vuelto muy comunes, que yo terminaba mi jornada de trabajo y seguía todavía conectado con la empresa por... ¿Qué puede hacer Eugenio si el jefe, en este caso, empieza a llamar a su empleado después de su hora laboral? ¿Qué hace para hacer uso de esa ley de desconexión laboral? La ley faculta al trabajador de una manera para no contestar mensajes ni llamadas después de la jornada de trabajo. ¿Cierto? Digamos, lo faculta, y cuando lo faculta está diciendo que el empleador no puede tomar represalias, ni puede aplicar reglamento de trabajo, imponer sanciones porque se abstuvo de contestar un mensaje o de contestar una llamada, ¿cierto? La ley faculta entonces, primero le está diciendo al empleador, vea, después de la jornada de trabajo usted no puede, eso, más o menos ya, deje que el trabajador se vaya, deje lo que descanse y todo, usted no puede, pero si usted no entiende, y sin embargo que la ley se lo está diciendo, usted lo hace, usted manda mensajes, la ley le está diciendo al trabajador, vea, si usted recibe mensaje, no lo conteste, espere hasta el otro día, que nuevamente se vaya a su trabajo y ahí ya puede contestar el mensaje y no pasaría nada. Es decir, no puede ser una causal ni para imponer ningún tipo de sanción al trabajador. ¿Qué usted menciona? Si es una situación esporádica, uno digamos que puede hacer la excepción y recibir esa orden, pero ¿qué pasa si se convierte en una acción constante? ¿Cómo hace el empleado para hacer respetar ese derecho? ¿A dónde tiene que ir? Bueno, listo. Entonces hay dos maneras que establece la norma para eso. Uno, a través de la adopción de la política de desconexión laboral. Entonces ahí la norma le está diciendo a la empresa, al empleador, que debe adoptar mecanismos internos para poner las quejas, bien sea
expresa o de manera anónima, ¿cierto? Debe señalar unos mecanismos y adicionalmente también le está diciendo que debe establecer la manera como cuando se presentan esas quejas, cómo las van a resolver. Yo pienso, aunque la ley es nueva y seguramente, no sé, bueno, seguramente no va a necesitar mucha reglamentación, pero le está diciendo cómo lo pueden hacer. Ahora existe la ley de acoso laboral. La ley de acoso laboral que ya tiene varias reglamentaciones, una de ellas es la adopción de los comités de convivencia laboral. Uno podría pensarse que podría usarse esa herramienta de los comités de convivencia laboral para abordar las quejas que los trabajadores pudieran elevar por el desconocimiento del derecho de desconexión laboral. Esa podría ser una manera. Y adicionalmente también establece que en caso de que, pues, o le da potestad al Ministerio de Trabajo para el sector privado y a la Procuraduría General de la Nación para el sector público, le da facultades de inspección y vigilancia para en caso tal de que en la empresa no se tomaran acciones para corregir pues esos incumplimientos, pudieran esas entidades intervenir en es decir, esos casos. Si en la empresa no existe esa política de desconexión laboral o si no se le da el trámite adecuado, los empleados pueden acudir al Ministerio del Trabajo o a la Procuraduría para resolver estas dudas y estas inconformidades en cuanto a su tiempo de descanso y su jornada laboral. Eugenio, planteado este aspecto, se puso la queja ante el Ministerio, por ejemplo, ¿qué pasa si el empleador no cumple con esta ley? Bueno, inicialmente la norma habla de que hay que conminarlos, ¿cierto? Porque aquí, no obstante que la ley asimila el incumplimiento de la ley de desconexión laboral como conducta de acoso laboral y remite a la ley 1010 de acoso laboral, que se asumirían como ya, ahí hay una particularidad que todavía no lo entiendo muy bien. Mientras las conductas de acoso laboral son conductas particulares contra un trabajador, ¿cierto? En la ley de acoso laboral se piensa más como víctima un trabajador. La ley de desconexión laboral casi que está señalando como un escenario donde es una conducta no contra un trabajador, sino que se practica de manera general con toda, pues es una práctica general con todos los trabajadores. Entonces, por eso pienso yo que una manera sería resolverlo a través de los comités de convivencia, se me ocurre ahora, pero dice la ley, se le dará el tratamiento de conductas de acoso laboral, pues con todas las consecuencias para el empleador que la ley 1010 tiene, que pueden ser multas, que puedan imponer el sistema de salud, en fin. Pero sí, pensaría yo que sería como aplicar el incumplimiento, si la empresa incumple con respetar este derecho de desconexión laboral, pues podría ser sancionado con el sistema de sanciones que tiene la ley de acoso laboral. Podemos decir, para concluir, que todavía falta un tiempo de ejecución de esta norma para determinar ciertos vacíos. Digamos que sí, pues la ley, entiendo, está recién sancionada, fue sancionada ahora en enero. Nos estamos enfrentando a un nuevo escenario. Simplemente pienso, como lo dije al principio, pienso yo, es como adecuar toda la estructura del contrato de trabajo, las obligaciones y los derechos tanto de trabajadores como empleadores a los nuevos escenarios que nos plantean los desarrollos de la tecnología. Eugenio, lastimosamente se nos acaba el tiempo, un tema bastante interesante y de mucha actualidad. Muchas gracias por habernos acompañado en Al Derecho. No, muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en este espacio.
A ustedes televidentes también gracias por haberse conectado con nosotros. Estamos trabajando y buscando nuevos temas de actualidad para llevarles a ustedes y para que juntos aprendamos sobre esas leyes que se gestan en nuestro país. Así hemos llegado al final de este espacio. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos en una próxima emisión. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.